Presentamos Noticias La Única. Periodismo veraz, ciudadano y valiente. Aquí, cada noticia nace del sentir de la gente y cada historia lleva el eco de lo que el país necesita saber y quiere escuchar. Noticias La Única. Edición matutina. Somos la voz ciudadana. Somos el noticiero donde la verdad no se calla. No se calla. Noticias La Única con Erika Vaca Rodríguez. Lunes 17 de agosto, buenos días Naranjal, Guayas y todo el Ecuador. Iniciamos esta jornada matutina a través de Radio La Única en la 92.3 FM, también por Canal 1 en Intercom TV, nuestra señal web launica.es y también a través de nuestras transmisiones en vivo, tanto en Facebook como en TikTok. Somos el espacio donde la información se encuentra con la ciudadanía. Vayan con muchísimo cuidado, ya está cayendo una ligera lluvia que pone como jaboncito todas las carreteras y calles del sector. Así que ya lo saben, con muchísima precaución si van a cualquier lugar a trasladarse. En controles, David Figueroa y Jonathan Cabrera. De lunes a viernes, el equipo más completo de la radio en Guayas lo acompaña con lo más relevante de Naranjal, Guayas, Ecuador y el mundo. Noticias La Única. Hoy queremos hablar de una realidad que está en las calles, en los mercados, en los barrios y también dentro de muchos hogares ecuatorianos. Tener trabajo no siempre significa tener estabilidad ni vivir mejor. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en mayo de 2026, el empleo adecuado alcanzó el 36.6% y el desempleo se ubicó en 3.1%. Pero hay otro dato que merece nuestra atención. El 52.8% de las personas ocupadas trabaja en el sector informal. Es decir, más de la mitad de quienes tienen una actividad laboral lo hacen fuera de condiciones formales. Y aquí es donde debemos dejar de mirar las estadísticas solamente como números. Pensemos en una madre que sale temprano a vender comida, trabaja todo el día y regresa a casa con lo que logró vender. ¿Tiene una ocupación? Sí. Pero si mañana se enferma, ¿quién le paga ese día? Si necesita una atención médica, ¿qué respaldo tendría? Si llega a la vejez, ¿qué ocurriría con sus ingresos? Otro ejemplo, un joven que trabaja por días sin estabilidad puede pasar meses intentando conseguir una oportunidad que le permita proyectar su vida. Trabajar es importante, pero trabajar con dignidad, seguridad y posibilidades de progreso debería ser la verdadera meta. Los datos oficiales también muestran una brecha que no podemos ignorar. En mayo, el ingreso laboral promedio nacional fue de $471 en el área urbana, incluso llegó a $516, mientras que en el área rural fue de $365. Entonces, preguntémonos, ¿no? ¿Cuánto puede hacer una familia con ese ingreso cuando debe pagar alimentación, vivienda, transporte, educación, servicios básicos y además enfrentar cualquier emergencia inesperada? Una cosa es tener un ingreso y otra muy distinta es que ese ingreso permita cubrir las necesidades básicas y construir un futuro. Tampoco podemos olvidar a los jóvenes que en mayo de 2026 el desempleo entre las personas de 15 a 24 años llegó al 7.7%, mientras que para quienes tenían entre 25 y 34 años fue del 4.8%. Detrás de esas cifras hay jóvenes que estudian, se preparan, envían hojas de vida y en muchos casos terminan aceptando cualquier oportunidad para comenzar a generar ingresos. Como sociedad debemos preguntarnos qué estamos haciendo para que nuestros jóvenes no solamente encuentren un trabajo, sino una oportunidad para realmente crecer, capacitarse, independizarse y construir un proyecto de vida. Señoras y señores, dejemos de medir el bienestar solamente por cuántas personas tienen una ocupación y empecemos a preguntarnos qué calidad de vida permite ese trabajo. Detrás de cada trabajador hay una familia, una deuda, un sueño y muchas veces una enorme responsabilidad. Trabajar debe servir para vivir, no solamente para sobrevivir.
Y como ciudadanos también debemos valorar el trabajo formal, apoyar al pequeño emprendimiento, exigir oportunidades y recordar que una economía verdaderamente saludable es aquella que permite que quien se esfuerza todos los santos días pueda mirar el futuro con un poco más de tranquilidad. Bienvenidos a Noticias La Única, soy Erika Vaca Rodríguez. Porque usted se merece una información precisa y oportuna. Noticias La Única. Atención Ecuador y atención Naranjal, nos vamos en este momento con los titulares. Atención porque 2 terremotos golpearon Indonesia y dejan más de 50 fallecidos. En lo nacional, elecciones seccionales toman fuerza con más de 27.000 candidaturas inscritas. Atentos porque el arroz ecuatoriano enfrenta una nueva amenaza ante la llegada de El Niño. Tres menores mueren tras ataque armado dentro de una vivienda en Guayaquil. En lo local, fallecidos, entre ellos 2 menores de edad, deja siniestro vial en la Cristóbal Colón. Recuerden compartir esta transmisión para que más ciudadanos conozcan lo que está ocurriendo en nuestro país, el mundo y en nuestra localidad. Informamos la realidad. Noticias La Única. Noticias La Única. Noticias del mundo. Intercom es la tecnología que acerca oportunidades y conecta a nuestra gente. Disfrutas internet de velocidad ultrasónica, planes accesibles y cero costo de instalación. Activa tu servicio al 098-7890-377 o visítalos en Avenida Olmedo entre Guayaquil y Sucre. Les recordamos que nuestros canales de comunicación están abiertos. Envíen su reporte ciudadano al 099-448-1784 o al 098-654-9090. También estaremos leyendo los comentarios que lleguen durante nuestras transmisiones digitales. Quiero enviar un gran saludo a quienes laboran desde muy tempranito en bananeras, mercados, restaurantes, talleres, emprendimientos, a nuestros amigos cangrejeros también. Nuestro abrazo para quienes hoy viajan de trabajo, estudios, citas médicas, tratamientos de diálisis o simplemente persiguen una nueva oportunidad para salir adelante. Recuerden que todos ustedes son la fuerza que mueve al Ecuador cada día. Atención porque una semana después del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia, los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en recuperar cuerpos y retirar escombros, mientras disminuyen las posibilidades de hallar sobrevivientes. Aquí el último reporte registra 289 fallecidos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos y 354 personas rescatadas. Además, 127.557 viviendas presentan daños, 26.945 quedaron destruidas y 66 edificios colapsaron en 450 municipios de 15 departamentos. En Cali, los equipos de emergencia continúan trabajando en sectores como el conjunto residencial Torres de Limonar, donde ya fueron recuperados 25 cuerpos. La ciudad calcula que necesitará alrededor de 3.200 millones de dólares y 3 años para estabilizarse y avanzar en una reconstrucción resistente. Aquí el alcalde Alejandro Eder planteó crear un mecanismo especial de financiamiento, mientras las zonas rurales de Anserma Nuevo y El Cairo todavía reclaman asistencia para evaluar viviendas afectadas.
y más de 1.200 voluntarios participan en un centro de acopio instalado en Cali y empresarios colombianos han comprometido importantes donaciones para recuperar hospitales y centros educativos. Aquí las autoridades se enfrentan ahora a una tarea doble: atender el duelo y reconstruir comunidades enteras. Atención, porque Indonesia enfrenta una nueva emergencia luego de que 2 terremotos sacudieran diferentes zonas del país en apenas 12 horas este 15 de agosto. El primer movimiento alcanzó una magnitud de 7.7, tuvo poca profundidad y se localizó a 68 kilómetros de Ende, en la isla de Flores. El desastre dejó más de 50 personas fallecidas, más de 50 heridas y cerca de 2.000 evacuadas, además de daños en viviendas, hospitales y estructuras portuarias, incluido el puerto de Laurentius Sei en Maumere. Casi 12 horas después, otro sismo de magnitud 6.9 se registró al norte de Indonesia, a 183 kilómetros de profundidad, cerca de Pematang en la isla de Sumatra. Aunque este segundo movimiento no dejó víctimas ni daños inmediatos, aumentó el temor entre la población. En Flores, habitantes de zonas costeras huyeron hacia lugares elevados después de observar el retiro del mar, lo que llevó a las autoridades a activar temporalmente una alerta por posibles olas de entre 0.5 hasta 3 metros. Equipos de rescate y aeronaves de las Fuerzas Armadas fueron desplegados para apoyar a quienes permanecían atrapados y trasladar ayuda hacia las zonas más afectadas. Buenos días a quienes recién se están conectando, a nuestros amigos de la Ciudadela 15 de octubre, Las Cruces, Avenida Olmedo, vecinitos de Bellavista, El Batán, La Primavera, Nuevo Naranjal, Milote 1, 2 y 3, El Arenal, Juan Pastor, 12 de abril, Brisas de Bucay y Brisas del Río. Gracias a todos por convertirnos cada mañana en parte de sus hogares. Vamos con noticias nacionales. Hoy ya es el cierre de inscripciones para elecciones seccionales de noviembre. El Consejo Nacional Electoral reportó 27.215 candidaturas que pasan al proceso de calificación. Hasta las 11:14 de este domingo se habrían registrado 878 aspirantes a alcaldes, 91 a prefectos y viceprefectos, también 2.362 candidatos a concejales rurales, 3.932 a concejales urbanos, 1.274 concejales urbanos por circunscripción y 18.678 postulantes a vocales de juntas parroquiales. En Guayas, entre los nombres que aparecen en la contienda están Renan Burbúa, Antonio García, Miguel Anchundia, Fiorelli Casa y Sofía Espín. La jornada también estuvo marcada por concentraciones de organizaciones políticas y simpatizantes. Renan Burbúa acudió acompañado por unas 200 personas hasta la delegación provincial electoral del Guayas y cuestionó que no se permitiera utilizar el Salón de la Democracia. Por otra parte, Fiorelli Casa formalizó su postulación para la alcaldía de Guayaquil y Sofía Espín busca la prefectura del Guayas. En Quito, varios aspirantes optaron por completar el procedimiento de manera virtual y la etapa de inscripción concluye este lunes y posteriormente comenzará la revisión de requisitos. Señores, estas cifras muestran la dimensión del proceso que enfrentará el electorado. Son miles de nombres que competirán por administrar recursos y servicios públicos en los municipios, en las prefecturas y en las parroquias. Para un ciudadano, por ejemplo, de Naranjal, la elección puede reflejarse directamente en obras reales, en vialidad, en agua potable y en servicios comunitarios. Por eso, más allá de la cantidad de candidatos, el desafío será comparar propuestas y conocer quiénes cumplen los requisitos antes de decidir. Atención con esta información porque el proceso electoral ya entra en una etapa decisiva. Noticias La Única, por La Única 92.3 FM. Noticias La Única.
Seguimos informando. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite una apelación presentada por Leonidas Issa Salazar y Jorge Washington Andrade Escobar, promotores de la iniciativa para solicitar la revocatoria de Daniel Noboa. El juez electoral Patricio Maldonado determinó que el recurso fue presentado dentro del plazo establecido y dispuso que el expediente sea remitido a los jueces que integran el pleno del tribunal para su análisis y resolución. La causa corresponde al número 118-2026 TCE y también involucra a la vicepresidenta María José Pinto dentro de la iniciativa ciudadana. Aquí es importante aclarar que admitir una apelación no significa que la revocatoria haya sido aprobada ni que ya pueda comenzar la recolección de firmas. El origen del proceso está en la decisión del Consejo Nacional Electoral de negar la entrega de formularios solicitados por los promotores. Aquí el organismo electoral argumentó que no se habría demostrado incumplimiento del plan de trabajo presidencial ni una vulneración de las obligaciones constitucionales. Ahora corresponderá al tribunal determinar si mantiene o modifica esa decisión. Aquí para la ciudadanía este tipo de procedimientos puede resultar algo complejo, pero conocer cada etapa evita interpretaciones equivocadas. Una revocatoria requiere cumplir condiciones y seguir mecanismos establecidos en la legislación. Aquí para una persona que escucha que un proceso ya fue aprobado, cuando en realidad apenas se admitió una apelación, la diferencia sí es muy fundamental. En democracia, la información precisa permite que la sociedad forme su criterio sin confundir una decisión procesal con un resultado definitivo. Aquí seguimos atentos a lo que resuelva el tribunal. Atención, la audiencia preparatoria de juicio del denominado caso Goleada, relacionado con una investigación por presunto lavado de activos, fue suspendida luego de que uno de los 26 procesados, identificado como Gastón L., apareciera inscrito como candidato a concejal de Guayaquil para las elecciones seccionales de noviembre. Aquí la defensa solicitó detener la diligencia con el argumento de preservar el debido proceso y el juez encargado del expediente pidió al Consejo Nacional Electoral que certifique cuántas de las personas procesadas constan como candidatas y cuál es su situación dentro del proceso electoral. Aquí la Fiscalía informó que la nueva diligencia estará prevista para el 20 de agosto a las 8 de la mañana con 30 minutos y se espera que para entonces el organismo electoral entregue la información solicitada. Aquí el juez estableció un plazo máximo de 48 horas para recibir la certificación. Mientras tanto, la audiencia preparatoria de juicio ya registra 5 diferimientos y una suspensión. Esta última solicitada anteriormente por la defensa de la madre de Aquiles Álvarez debido a un cambio de abogado. El proceso continúa pendiente de nuevas decisiones judiciales. Aquí para la sociedad este caso muestra cómo los procesos judiciales y electorales pueden coincidir en momentos determinantes. Una suspensión puede parecer un trámite, pero también representa tiempo adicional para las partes y para un sistema que debe administrar sus recursos con eficiencia. Para cualquier ciudadano involucrado en un proceso judicial, conocer por qué una audiencia cambia de fecha es importante para mantener confianza en el procedimiento. Aquí la prioridad debe ser que cada decisión se adopte conforme a la ley y con las garantías correspondientes. Para que dejen sus comentarios con responsabilidad. 098-654-9090. Porque escuchar la voz del pueblo es importante. Noticias La Única. Antes de continuar, 7 de la mañana con 21 minutos, por acá llega un mensaje, dice buenos días. ¿Hasta cuándo se tiene que esperar a los policías de tránsito en la Panamericana? No hay quien ponga orden en esta Panamericana. Por favor, recordemos que hay algunos semáforos que creo que aún están dañados después de lo que ocurrió, incluso ni existen también algunos. Y se necesita que estén en ese sector de inmediato y constantemente.
Por favor, la ciudadanía necesita que tanto la Comisión de Tránsito como la policía estén en este sector y que realmente estén colaborando con la gente para que puedan dar mayor control y seguridad a el tránsito en ese sector. Esperamos que esta denuncia ciudadana haya sido escuchada por las autoridades correspondientes. Ahora vamos con otra información. La inteligencia artificial ya forma parte de distintas actividades del Estado ecuatoriano. Creo que hace rato, porque el uso de ChatGPT se ha regalado de una forma que da hasta miedo y se nota leguas. Yo no sé cuándo la gente va a entender que todo se está viendo igual, todos están hablando igual y hay una sola razón, la vagancia, porque no se puede llamar de otra manera. Es el sencillo hecho de estar utilizando de mala forma la inteligencia artificial sin estar midiendo consecuencias. Con la inteligencia artificial estamos perdiendo identidad dentro de cada uno de los emprendimientos, dentro de cada uno de los lugares donde están institucionalmente trabajando. Eso es algo que se debe de tomar en cuenta, pero de cajón. Ahora acá dice el gobierno nacional que va a implementar inteligencia artificial. Veamos de qué forma lo hace. Veamos también como algunas alcaldías están usando inteligencia artificial y daría vergüenza, porque ellos pagan a un equipo de comunicación para que realicen el trabajo creativo, no de copy y pegue. Este diagnóstico citado por el gobierno nacional señala que en 2024 el 36% de los trabajadores del país utilizaba herramientas de inteligencia artificial en sus tareas. Instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Rentas Internas, el Servicio Integrado de Seguridad y el Ministerio de Salud ya desarrollan aplicaciones relacionadas con análisis predictivo, detección de posibles incumplimientos tributarios, videovigilancia y asistencia médica. Además, el Servicio Nacional de Contratación Pública deberá incorporar progresivamente herramientas automatizadas para identificar patrones de riesgo en compras estatales. Aquí el desafío está en que Ecuador todavía no cuenta con una ley de inteligencia artificial. Existen 13 instrumentos normativos dispersos y 8 proyectos de ley permanecen en la Asamblea Nacional. La Estrategia Nacional plantea metas hasta 2029, entre ellas 50 actividades de capacitación y una inversión acumulada de $200 millones en infraestructura digital. Aunque fue elaborada sin comprometer un presupuesto específico, también existe una normativa de protección de datos personales que establece obligaciones para quienes utilicen sistemas automatizados con información de ciudadanos. Como les dije, la inteligencia artificial puede facilitar trámites, detectar irregularidades, pero también plantea preguntas sobre privacidad, errores, duplicidad y responsabilidad. Pensemos en un ciudadano cuyo trámite sea evaluado automáticamente. Si el sistema se equivoca, debe existir una persona e institución responsable de revisar esta decisión. Ecuador avanza en el uso de estas herramientas mientras construye reglas generales. Aquí el reto es que la tecnología mejore los servicios sin dejar al ciudadano sin mecanismos para reclamar o conocer cómo se tomó una decisión. Un tema que seguirá generando atención. Noticias La Única. El informativo con calidad y credibilidad que necesitaba la radio. Noticias La Única.
Seguimos informando. El presidente Daniel Noboa llegó este domingo 16 a Pekín, China, para iniciar una gira oficial por Asia que también contemplan visitas a Singapur y Vietnam. La visita de Estado a China está prevista hasta el 23 de agosto y contempla reuniones con autoridades de ese país. La agenda busca fortalecer la relación bilateral en áreas como comercio, inversiones, infraestructura, energía y cooperación, en momentos en que Ecuador busca ampliar oportunidades para que sus productos también tengan, ¿no? y más oportunidades, como lo decíamos, y también se atraiga capital extranjero. Entre los asuntos que podrían abordarse aparecen la situación de empresas camaroneras ecuatorianas que han enfrentado suspensiones temporales para exportar en el mercado chino y también posibles inversiones en infraestructura. También figura Coca-Cola Sinclair dentro de los temas de interés bilateral. Aquí la gira asiática se extenderá hasta el 28 de agosto, de acuerdo con la planificación difundida para el desplazamiento presidencial. Aquí el gobierno plantea este recorrido como una oportunidad para ampliar mercados y fortalecer los vínculos económicos con países de la región. Para la ciudadanía, una relación comercial internacional puede parecer lejana, pero sus resultados pueden llegar al empleo, las exportaciones y los precios. Además, aquí, Ecuador depende muchísimo de mercados externos para colocar productos como camarón, banano y otros bienes. Si se abren nuevas oportunidades comerciales, el beneficio esperado es que también alcance a productores, trabajadores y pequeñas empresas vinculadas a esas cadenas. Aquí la clave será conocer qué acuerdos concretos se alcanzan y cómo se traducen resultados para la economía nacional. Señoras y señores, vamos a los comerciales. ¿Dónde está la noticia? Está Noticias La Única. No hay nada más valioso que contar con un médico de confianza a cualquier hora del día. En Clínica SEA contamos con un amplio staff de médicos especializados, quirófano e instalaciones para atender cada una de tus necesidades, con la amable hospitalidad que nos caracteriza. Consultas en medicina general, pediatría, ginecología, neumología, cardiología, ortopedia, laboratorio clínico y más especialidades a tu servicio. Visítanos o agenda tu cita al 0997 56 41 36. Atendemos las 24 horas, los 7 días de la semana. Clínica SEA. Cuidamos de ti con amor, ética y responsabilidad. Para que dejen sus comentarios con responsabilidad. 098-654-9090. Porque escuchar la voz del pueblo es importante. Noticias La Única. Continuamos, muy buenos días a quienes siguen sintonizándonos, pero se encuentran en La Lambada, Lechugal, La Marsella, Pancho Negro, Cacao, Loma, Tamarindo, Recinto San Nicolás y Aguas Calientes, Secadal, Siriaco, San Francisco, Floriselva, Trípoli, Gramalotal, Jesús del Gran Poder, Luz y Vida, La Delicia, El Aromo, La Previsora, 6 de Julio, Nueva Unión, Jaime Roldós y Balao Chico. Un gran abrazo también para doña Patricia Bermúdez, para mi querida Belvita Peña, María Belén Espinosa, Natividad Morán, Priscila Mendoza, Brian Basurto, mi querida Sori Crespo, Silvia Fisher, ¿cómo está don Jimmy Cruz? Gladys Tenesaca, Víctor Cortés, Mayra Gurumendi, a toda la familia Estrella en Paují. Gracias por estar con nosotros cada mañana. Si usted recién se incorpora a nuestra transmisión, sea bienvenido.
Seguimos informando, 5 viviendas afectadas tras incendio que movilizó a más de 130 brigadistas en Riobamba. Este incendio, registrado la tarde del 15 de agosto, cerca de las 17 horas con 40 minutos, provocó daños en 5 viviendas del centro histórico de Riobamba. La emergencia comenzó en un inmueble ubicado en las calles 10 de agosto y rápidamente las llamas se extendieron hacia construcciones cercanas, generando preocupación entre los moradores y obligando a evacuar toda la manzana. Aquí el Servicio Integrado de Seguridad ECO 911 informó que no se registraron personas fallecidas ni heridas. Sin embargo, 3 ciudadanos recibieron atención médica por síntomas relacionados con la inhalación de humo, gases y vapores. La magnitud del incidente obligó a reforzar el operativo con cuerpos de bomberos de Riobamba, Ambato, Guano, Chambo y Penipe, además de unidades cisternas. Aquí más de 130 brigadistas trabajaron durante varias horas hasta controlar completamente la emergencia. Las autoridades todavía no han establecido el monto de las pérdidas materiales, por lo que continúan las evaluaciones de los inmuebles afectados. Atención con este dato, porque aunque el fuego fue controlado, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con planes de evacuación y prevención en zonas patrimoniales, donde varias edificaciones están muy próximas entre sí. Aquí un incendio de estas características no solo representa una pérdida para 5 familias, también puede comprometer viviendas vecinas, negocios, patrimonio histórico. Para dimensionarlo en la realidad ecuatoriana, basta imaginar que una familia que depende de su vivienda como hogar y fuente de ingresos puede quedar temporalmente sin espacio para vivir o trabajar. Aquí la respuesta coordinada de varias ciudades demuestra que la prevención y la capacidad de reacción pueden marcar una diferencia cuando una emergencia crece rápidamente. Seguimos informando, 2 incendios forestales dejaron más de 140 hectáreas afectadas y decenas de personas atendidas. Luego de varios días de trabajo, los organismos de respuesta lograron controlar 2 incendios forestales registrados en Carchi e Imbabura. En el sector El Zixal del Cantón Bolívar, el fuego comenzó el 12 de agosto y fue sofocado tras 4 jornadas de labores. Brigadistas de operativos de Espejo, Huaca y Pimampiro se sumaron a todo eso, mientras comuneros colaboraron con las tareas para contener las llamas. De acuerdo con el Servicio Integrado de Seguridad de ECO 911, el incendio afectó 142 hectáreas entre matorrales y árboles en el cerro Mamacotacachi en Imbabura. Las labores se extendieron durante 6 días hasta conseguir el control de este incendio. El Servicio Integrado de Seguridad de ECO 911 mantuvo vigilancia permanente y coordinó acciones con entidades de socorro y habitantes de las comunidades cercanas. Aquí el humo también provocó afectaciones en la población. 30 personas recibieron atención médica por síntomas relacionados con la exposición y dificultad para respirar. Ojo con esto, el control del fuego no significa que el riesgo haya desaparecido, porque las condiciones ambientales pueden favorecer nuevos focos. Aquí los incendios forestales afectan mucho más que la vegetación. Cuando se pierde cobertura natural, también se deteriora el suelo, se afecta la fauna y aumenta la vulnerabilidad de comunidades cercanas. En Ecuador, una emergencia que consume más de 140 hectáreas en pocos días representa una alerta sobre la necesidad de prevenir quemas no controladas y reportar rápidamente cualquier columna de humo. Para una familia que vive cerca de una zona rural, un incendio puede significar evacuación, pérdida de cultivos o exposición prolongada al humo.
Continuamos, los pescadores ecuatorianos esperan respuestas mientras nuevas investigaciones cuestionan operativo en alta mar. Este lunes 17 de agosto se cumplen 6 meses del incidente que involucró a la embarcación pesquera negra Francisca Duarte cerca de Galápagos. 3 de los 16 integrantes de la tripulación aseguran que fueron sorprendidos durante su jornada de pesca y mantienen su versión de que el operativo comenzó con el acercamiento de drones. Jordín Flores, de 22 años, todavía presenta dificultades físicas en uno de sus pies y relata problemas de sueño asociados a lo ocurrido. Su padre, Giovanni Flores, recuerda que tuvo que auxiliarlo durante la emergencia, mientras sostiene que posteriormente fueron interceptados encapuchados y trasladados a una embarcación extranjera. El capitán Hernán Flores también mantiene su relato y afirma que no recibieron una comunicación previa por radio como la que, según él, realizaban normalmente los guardacostas ecuatorianos. Aquí la familia calcula pérdidas superiores a $400,000 por el valor estimado de la embarcación. El caso tomó nueva relevancia después de una publicación de The Washington Post que vinculó ataques registrados a inicios de 2026 con una posible operación encubierta de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, aunque el propio medio señala que todavía no están claros el alcance ni el nivel de participación de esa entidad. Por otro lado, The Human Rights Watch también cuestionó posibles vulneraciones de derechos humanos. La defensa busca documentos de El Salvador y analiza una eventual demanda internacional. Este caso sigue abierto y existen elementos que deberán ser esclarecidos mediante investigaciones y documentación oficial. Para que dejen sus comentarios con responsabilidad. 098-654-9090. Porque escuchar la voz del pueblo es importante. Noticias La Única. Informamos la realidad. Noticias La Única. Noticias La Única. Noticias de último momento. De la mañana con 39 minutos. Recuerden que igual les vamos a tener mayor información de lo ocurrido con el accidente en la Cristóbal Colón y que estamos muy atentos de lo que las autoridades correspondientes tengan que decir sobre lo que pasó realmente en ese accidente de tránsito. Hay algunas versiones que igual están por corroborar. Sin embargo, más adelante les tendremos más respuestas ante tantas preguntas y sobre todo el listado de las personas que fueron accidentadas. De lunes a viernes, el equipo más completo de la radio en Guayas lo acompaña con lo más relevante de Naranjal, Guayas, Ecuador y el mundo. Noticias La Única. Continuamos con más información. El arroz entra en meses decisivos mientras Ecuador se prepara para lluvias más intensas. Ecuador enfrenta una etapa crítica para su producción de arroz ante la posibilidad de un fenómeno del Niño de fuerte intensidad, cuyos mayores efectos se prevén entre octubre de 2026 y febrero de 2027. Un estudio liderado por Guido Cuanqui, representante de Agrointeligente, proyecta una producción de 1.473.836 toneladas de arroz en cáscara durante 2026. La mayor concentración está en Guayas, que reúne el 74% del área sembrada, seguida por Los Ríos con el 21%. Entre agosto y octubre se esperan alrededor de 743.000 toneladas correspondientes al segundo ciclo, una ventana considerada estratégica antes del periodo de lluvias más fuerte. Ahora, la preocupación aumenta porque ya se perdieron 11.522 hectáreas debido al exceso de precipitaciones registrados a comienzos de año, equivalente a unas 60.500 toneladas. Además, entre los primeros dos ciclos se sembraron
49.296 hectáreas, menos que en 2025. El análisis estima una reducción entre 234.000 y 276.000 toneladas frente al año anterior. Otro punto sensible es el almacenamiento, porque la reserva estratégica ronda las 20.000 toneladas, mientras el sector recomienda un mínimo de 90.000. Tome nota de este escenario porque si las inundaciones afectan cultivos, caminos o bodegas, el impacto podría trasladarse desde el productor hasta los mercados y hogares. Y ahí sí, nos quedamos sin arroz. Una investigación ecuatoriana identifica hasta 12 veces más riesgo de asma en trabajadores informales. Un estudio desarrollado precisamente por investigadores de la Universidad de las Américas analizó las condiciones laborales y ambientales de 1.807 trabajadores ecuatorianos de sectores como agricultura, minería, construcción y empleo informal. La investigación utilizó información satelital de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos y de la Agencia Espacial Europea para evaluar contaminantes atmosféricos. Aquí el resultado que más preocupa señala que los trabajadores informales pueden presentar hasta 12 veces más probabilidades de desarrollar asma frente a trabajadores de la construcción formal. Además, el riesgo de presentar silbidos al respirar sería 6 veces mayor y el de tos crónica 4 veces superior. El investigador Juan Pablo Piedra explicó que la exposición a contaminantes como dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre puede incrementar los problemas respiratorios, especialmente en zonas próximas a determinadas actividades industriales. Aquí el estudio también identifica como factores de preocupación la manipulación de sustancias químicas sin suficiente información, la falta de supervisión y las condiciones laborales sin protección adecuada. De acuerdo con los resultados difundidos, más de la mitad de la población trabajadora del país se encuentra en condiciones de informalidad. Y aquí está el punto clave, porque el empleo permite sostener una familia, pero cuando se desarrolla sin medidas de protección, también puede convertirse en una fuente de riesgo que pasa inadvertida durante años. Nos vamos a pausa comercial y retornamos con más información. Noticias La Única, por La Única 92.3 FM. Noticias La Única. Una sonrisa es estética, pero también representa seguridad, tranquilidad y refleja quién eres. En el consultorio Lumbari, la doctora Zuleika Paladines y su equipo comprenden lo valioso que es sentirse confiado al sonreír. Por eso hemos creado un ambiente cómodo, cercano y diseñado para brindarte confianza desde el primer instante. Disponemos de especialidades integrales y tecnología avanzada para proteger tu salud bucal con precisión y cuidado. Visítanos aquí en Naranjal, entre las calles Guayaquil 24 de Mayo, en los altos del Banco Pichincha, junto a los cajeros automáticos. Más cerca de ti, más cerca de tu bienestar. Agenda tu cita al 098-933-3269. Consultorio Lumbari. Especialistas en tu sonrisa y en tu tranquilidad. Para que dejen sus comentarios con responsabilidad. 098-654-9090. Porque escuchar la voz del pueblo es importante. Noticias La Única. Intercom TV te acompaña todos los días con el mejor entretenimiento, información y deporte. Disfruta programación nacional e internacional. Contrata tu TV digital por $5 más impuestos. Escribe al 098-7890-377 o visítalos en la avenida Olmedo entre Guayaquil y Sucre. Intercom TV, más contenido, más emociones y más momentos para compartir en familia. Informamos la realidad. Noticias La Única. Noticias La Única. Noticias de Crónica Roja.
Saludos hasta el Porvenir, a Iván Baque, también saludos por acá a Leonardo Zagbay, Alexis Jureña en el Parque de Chilla. Gracias también a mi querido Manuelito Zambrano Papachola, que está también viéndonos, a mi querida Isabela Zudillo, a mi pequeñita Luisana Espinosa, a Paul Cercado Medina. Saludos también a Angélica Tapia y a toda la gente que nos está sintonizando. Déjenos su reporte ciudadano y díganos también desde qué sector se está conectando. Muy buen día al chef Leonardo Campoverde. También un gran abrazo y gracias por estar siempre en sintonía de Noticias La Única. Hallan en Pastaza a Diana Quispe tras varios días de búsqueda. La mujer permanecía desaparecida desde la emergencia registrada en el río Machay, en Tungurahua, donde fue arrastrada por una creciente. El descubrimiento ocurrió aproximadamente a las 16:30 del domingo 16 de agosto, luego de que moradores del sector Cebadeñita alertaran sobre la presencia de un cuerpo en la zona. Un guardia de seguridad que realizaba sus recorridos también observó una concentración inusual de aves en las inmediaciones y se acercó para verificar lo que ocurría. Tras esta alerta, personal del Cuerpo de Bomberos de Mera llegó hasta el sector Minas Aleja y confirmó el hallazgo. El Servicio Integrado de Seguridad de ECU 911 coordinó la intervención de la Policía Nacional y personal especializado para las diligencias correspondientes. Atención, porque una familia fue atacada dentro de su vivienda en el bloque 6 de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil, durante un hecho que dejó 3 menores fallecidos. De acuerdo con información preliminar, varias personas llegaron en motocicletas e ingresaron al inmueble, donde se produjo una agresión con armas de fuego. Entre las víctimas se encuentra un niño y 2 adolescentes. El padre resultó herido y fue trasladado a una casa de salud, mientras la madre logró ponerse a salvo durante el incidente. Aquí la Policía Nacional acudió al lugar luego de recibir la alerta y confirmó la presencia de las víctimas. Hasta el momento las autoridades no han establecido el motivo del ataque ni han informado sobre personas detenidas. Un familiar señaló que no conocía de amenazas previas contra la familia. Flor de Bastión forma parte del distrito Nueva Prosperina, una zona que enfrenta una fuerte disputa entre organizaciones delictivas, según reportes de inteligencia citados en la información inicial. Atención, que un operativo realizado en Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil, terminó con la detención de un ciudadano dominicano y una ecuatoriana, identificados preliminarmente como alias Nica y Sara. Según información proporcionada por las autoridades, ambos estarían vinculados a la organización criminal Los Choneros y presuntamente preparaban una acción contra la penitenciaría del Litoral. Durante el allanamiento se encontraron documentos, 3 teléfonos celulares y una aeronave no tripulada que, de acuerdo con el reporte oficial, llevaba 2 dispositivos explosivos. También fue localizado un documento impreso con un mapa del complejo penitenciario ubicado en la vía a Daule. Las Fuerzas Armadas señalaron que el supuesto objetivo habría sido generar una acción para facilitar la salida de personas privadas de libertad. Aquí la investigación también identificó documentos de identidad de República Dominicana y Ecuador dentro del inmueble, que tenía apariencia de negocio de manicure. Atención, porque una urbanización del sector La Aurora en Daule fue escenario de un incidente durante la madrugada de este 16 de agosto, cuando hombres armados y vestidos con uniformes similares a los utilizados por militares y policías ingresaron al conjunto residencial. Según la denuncia difundida por la administración, el grupo habría utilizado la apariencia de un procedimiento oficial para entrar a la zona, en un supuesto intento de llevarse una persona. La información disponible no confirma si ese objetivo fue concretado. Según los guardias de seguridad, fueron despojados de sus teléfonos celulares y el sistema de videovigilancia sufrió daños durante el ingreso. Aquí la administración y la empresa encargada de la seguridad indicaron que colaboran con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. En la actualización de esta información sí secuestraron a una persona que durante la madrugada igual fue devuelta y puesta a buen recaudo.
Pausa comercial, señores, y bueno, nos vemos dentro de un rato con noticias locales. ¿Dónde está la noticia? Está Noticias La Única. Atención, naranjaleños, cuando una sirena suena, no pregunta la hora, no pregunta el lugar, solo responde. Así trabaja el benemérito Cuerpo de Bomberos de Naranjal, con abnegación y disciplina al servicio de nuestras familias. Su compromiso con el pago de tasas y contribuciones, ya sea desde nuestras oficinas o a través de la planilla del Servicio de Energía Eléctrica, es lo que permite que nuestros bomberos estén activos las 24 horas del día, protegiendo vidas, hogares y familias. Estas contribuciones incluyen la contribución adicional al impuesto predial, la contribución adicional al servicio de energía eléctrica, la tasa de prevención de incendios, la tasa por transporte de combustible y la tasa por permisos de construcción. Cada aporte es una mano extendida en una emergencia. Invertir en cultura tributaria es invertir en un Naranjal más seguro y solidario. Con tu apoyo salvamos vidas. Tu compromiso es nuestra fuerza. Informamos la realidad. Noticias La Única. Noticias La Única. Noticias locales. Siniestro vial registrado aproximadamente a las 22:30 de este 16 de agosto en el sector Cristóbal Colón dejó una dolorosa actualización. 5 personas habrían perdido la vida, entre ellas 2 menores de edad y 3 adultos, es lo que se conoce hasta el momento. El accidente involucró a un bus de la cooperativa Rutas Orenses y movilizó a los equipos de emergencia que durante las labores de rescate encontraron a uno de los menores atrapado bajo el agua y contra los asientos de la unidad. Los organismos de respuesta continuaron trabajando en el sitio para atender la emergencia y establecer con precisión el número de afectados. Se conoce que aproximadamente la imagen que estamos viendo en este momento fue a las 3 de la madrugada, cuando el cuerpo de bomberos todavía seguía tratando de recuperar los cuerpos tanto del conductor del bus como de la azafata, quienes fallecieron en este lamentable incidente que al parecer fue que explotó una llanta y como igual estaba lloviendo, eso ocasionó también que fuera mucho más agravante la situación al momento de incluso encunetarse hacia donde llegó el bus, y realmente hay más de 20 personas que están heridas. Entre los nombres que tenemos de las personas que llegaron afectadas está Máximo Guillermo Ramírez Chávez, Leiber Anteno Gene, Esmeralda Domínguez, Eitan Emanuel Calderón Arteaga, Magali Lorena Galvez Freire, Luigi Javier Cedeño Zambrano, José Leonardo Ochoa Robles, Yadiel Andrés Calderón Arteaga, Alexandra Marisol Arteaga Toral, son los nombres que hasta el momento se tienen acá. Igual se conoce que todavía hay más personas que están afectadas y que igual estaremos dando la actualización correspondiente de esta noticia, que igual, según la información también que seguíamos viendo, eran las 5:30 de la madrugada y los bomberos también seguían en las actividades de rescate y sobre todo con este tema relacionado tanto a la azafata como al conductor de ese vehículo. Igual, esta noticia continúa en desarrollo hasta ya tener oficialmente la información brindada por las autoridades correspondientes. Iris Barre, de 24 años, falleció en un volcamiento y dejó a un pequeño hijo. La tarde del 14 de agosto se convirtió en tragedia para la familia de Iris Barre, una joven de 24 años que perdió la vida tras un siniestro registrado en el sector Río Gal, en la vía panamericana entre Machala y Naranjal. La víctima viajaba en un Jeep Grand Vitara que sufrió una volcadura aproximadamente en el kilómetro 39, cerca del redondel de Xumiral. 2 personas que también se movilizaban en el automotor resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud para recibir
atención. La muerte de la joven generó consternación entre familiares, vecinos y allegados, especialmente porque deja un pequeño hijo sin su madre. Las primeras pericias apuntan a una posible falla mecánica en el tren delantero del vehículo. Sin embargo, los agentes encargados de esta investigación continúan recopilando indicios para establecer la causa exacta de este siniestro. Informamos la realidad. Noticias La Única. Noticias La Única. Noticias de último momento. Así es, tenemos noticias de última hora, señoras y señores. Se encontró un cuerpo sin vida y decapitado, fue encontrado en el recinto Puerto Arturo en Naranjal. Esto ha ocurrido en esta mañana, que ya hay unidades que lo han estado, desde las 7 de la mañana, precisamente, 7:27 de la mañana ya lo habrían encontrado y lo reportaron a las autoridades competentes. Presuntamente se trataría, dice que las autoridades han acudido al lugar para realizar el levantamiento y también, los signos de decapitación también se ven ahí. Realmente sí son tomas muy, muy fuertes, imágenes muy fuertes que hemos obtenido. Sin embargo, presuntamente se ha dado un nombre, sería Leonardo Zagbay. A veces como comunicadores quisiéramos tener buenas noticias, quisiéramos tener también muy buenas cosas para informar y no precisamente estas tragedias que enlutan a muchas familias, sean cual fueran las circunstancias. Realmente creo que estamos pasando momentos muy complejos, muy complicados, donde desde un pequeño descuido en la vialidad, como hasta una muerte violenta que estamos viendo que realmente son demasiado y extremadamente violentas, están afectando a las familias naranjaleñas. Realmente sí, duele mucho ver cómo la humanidad está perdiendo precisamente eso, humanidad, frente a tantas cosas que están ocurriendo. De esta forma estamos iniciando esta semana y ya vamos contando algunas tragedias en tan poquito tiempo, entre este fin de semana y ya hoy en la mañana, con esta noticia que otra vez nos deja sin palabras, nos deja consultando qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno, qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, por qué están ocurriendo estos hechos. Realmente es algo que sí nos llama mucho la atención. Vamos a llegar al final de Noticias La Única en este momento, en esta edición matutina. Gracias a todos por acompañarnos y estén muy atentos, ¿no? Porque tendremos actualizaciones de todo lo que hemos informado en este momento durante esta mañana. Gracias a todos. Noticias La Única. El informativo con calidad y credibilidad que necesitaba la radio. Noticias La Única. La Única 92.3 FM presentó el informativo con calidad y credibilidad que necesitaba la radio.